Estamos en una época donde la gran mayoría de proyectos grandes son adaptaciones y donde uno de los principales focos críticos es acerca de la falta de creatividad. Pero hoy vamos a platicar un poco más acerca de este fenómeno, acerca de la interpretación literaria, visto incluso como algo intrínseco al momento de leer. También cuestionaremos un poco acerca de si todas las interpretaciones son buenas y una de las cosas más importantes y es de cómo es que las interpretaciones hablan más acerca de la época o de la persona que las hizo que en general de la obra misma. Hello, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Estoy muy emocionada. La verdad es que hoy no quiero hacer la introducción muy larga, así que vamos a platicar un poco acerca de este fenómeno, de esto que está ocurriendo mucho a nivel literario. También es importante aclarar que este video es meramente mi opinión. Si yo considero que las interpretaciones están bien o mal, es algo que no debería ser relevante para nadie, pero simplemente lo aclaro por cualquier cosa. Y hablar un poco acerca de este fenómeno, ya que ahora más que nunca se está viendo principalmente este auge de interpretaciones literarias y como esta necesidad de seguir creando y de seguir interpretando cosas. Así que creo que es importante hablar acerca de esto, obviamente a nivel macro con grandes producciones, pero también es importante cuestionárnoslo a nivel micro como lectores. Pero bueno, ahora sí, empecemos. ¿Qué es una interpretación? Y es que la interpretación es definida como el comprender o dar sentido a algo. Por lo que hablar de esto es bastante ambiguo y es importante entender que en una obra literaria existen varios factores para que este proceso se llegue a dar. Así que lo explicaré de la manera más sencilla posible. Para que una interpretación se dé, existen tres factores principales. El autor, que en este caso es Homero por el ejemplo de la película más próxima, el lector, o en este caso el receptor, que es Christopher Nolan, y la obra misma, que es el mensaje. Existen obviamente otros factores de la comunicación que intervienen, pero por motivos de simplicidad vamos a dejar solo estos tres. El receptor se puede crear una idea del emisor simplemente basada en lo que lee en papel. Este fenómeno es principalmente conocido como autor de papel y es esta interpretación o este conocimiento que nosotros adquirimos acerca de un autor solo basándonos en su obra, prácticamente leyéndolo en papel y basándolo meramente en algo interpretativo. Y es que si quieres conocer un poco más acerca de esos términos, te recomiendo el artículo Cómo interpretar la literatura de Miguel Garrido. Y es que esta interpretación y este movimiento de cómo es que funciona la interpretación literaria en la mente de una persona utilizando el ejemplo de la Odisea, también permite visibilizar un factor que es tan automático como invisible, y es el hecho de que esto es algo que ocurre prácticamente sin que nos demos cuenta en prácticamente todos los lectores. Obviamente funciona de mayor o menor medida, pero tomando nuevamente el ejemplo de la Odisea, tú pudiste haberla interpretado meramente como un viaje de una persona a su casa, como también un retrato de una época donde el conocimiento y el exceso son separados por una delgada línea, y hasta un retrato de la virtud de los aqueos o de los griegos en aquel momento. Este tema es importante porque ambas interpretaciones son bastante válidas de la obra. En el artículo se mencionan diferentes ejemplos y hasta cómo es que una podría ser más correcta que la otra, pero prácticamente ambas son interpretaciones que se van creando según obviamente el nivel de madurez de la persona y también muchísimas veces niveles de estudios, contextos diferentes. Simplemente es una interpretación y una materia meramente subjetiva. La interpretación como acto necesario. Y es que creo que un poco basándonos en este tema, la capacidad de interpretar una obra no solamente habla de la misma obra, sino que aparte de todo esto le da vida. La lectura es percibido como un acto meramente pasivo en donde solo recibimos información, pero el analizarla, interpretarla, la vuelve un acto activo, en donde automáticamente formamos parte de la narrativa y formamos parte de la manera en la que ésta se concibe. Y es que un análisis de una obra nos permite entender diferentes factores de esta, como por ejemplo el contexto, cuál es su lugar en el mundo, de dónde viene esta obra, como incluso también nos permite preguntarnos qué es lo que esta obra apoya y qué es lo que esta obra cuestiona. Recordemos que al final del día todo está hecho por seres humanos, por lo que realmente explicar de que haya un narrador 100% neutral es algo prácticamente imposible, ya que todos de alguna manera somos subjetivos y damos cierta subjetividad a algo, incluso los autores. Por lo que, por ejemplo, una misma historia puede tener dos interpretaciones completamente distintas. Un ejemplo de esto es la guerra de Troya. En la Ilíada se busca representar la virtud del guerrero, los valores aqueos y de alguna manera hacer un manual de conducta acerca de qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable según los ideales de la propia época.
Pero incluso en la Eneida, esta misma historia es utilizada de manera diferente, en donde aquí se habla y se justifica de alguna manera el linaje del pueblo romano y también se rescatan los valores de los troyanos y se habla de una interpretación diferente, donde el villano de una historia podría no ser el mismo en esta nueva. Es donde entendemos que una interpretación no ocurre de manera neutral y una de las cosas más importantes a preguntarnos también es qué dice de nosotros la obra y lo que interpretamos de ella. Entonces es aquí donde interpretar una obra nos hace ser lectores mucho más activos, donde ya no es solamente un libro, me gustó porque es divertido, a diferencia de un me gustó porque me llevé X tipo de información, ya sea valores para aplicar en tu propia vida, pero sino también cuestionamientos acerca de esta misma. ¿Son todas las interpretaciones buenas? Esta pregunta me parece bastante relevante específicamente en este contexto, donde partimos de que las interpretaciones son válidas, son intrínsecas y por lo tanto forman parte de nosotros. Es importante saber si realmente estas son buenas o no son buenas. Hello, ¿cómo están? Habla Marce, editora. La verdad es que siento que me confundí un poco acá, así que vamos a rectificar un poco todo lo que había dicho. Y es que uno de los ejemplos que yo utilicé para poder explicar si las interpretaciones son buenas o no es Cumbres Borrascosas, en donde se platica principalmente acerca de todas las cosas que se le criticaron, desde simplificar una obra, cambiarla, modificarla y prácticamente reescribir una nueva historia desde cero, basándose meramente en su interpretación de que esta es una historia de amor romántico y 100% romántico y 100% idealizado. Aquí también existe como, siento que más allá de hablar acerca de los factores de si es buena o no a nivel técnico, a nivel visual, a nivel interpretativo, porque creo que eso también ya es como diferente o ya es como entrar en otro terreno pantanoso, aquí vamos a hablar de algo bueno o malo, más que nada en factores éticos, en donde, por ejemplo, cambiar una obra es bueno porque nos permite dar una visión nueva del mundo. Por ejemplo, Frankenstein de Guillermo del Toro con Frankenstein de Mary Shelley no son la misma historia y no hablan de los mismos temas. Y esto no necesariamente hace a una mala porque representa un cambio no solamente a nivel social, a nivel de los temas de conversación, sino también la propia interpretación que Guillermo se lleva como persona individual, cosa que, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas el nivel ético cambiaba porque casi que reescribían la historia y eliminaban factores técnicos o factores claves o importantes, por lo que, aunque una interpretación, en mi opinión, es un acto meramente necesario y un acto que se debe hacer y que se debe de seguir perpetuando a nivel literario, si considero que tú como espectador, tú como persona que simplemente está viendo o consumiendo una obra o fan de una obra, también puedes darte el lujo de decirte esta obra me parece mala y eso no necesariamente invalida lo necesario que son las reinterpretaciones. Por ejemplo, puede no gustarte Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación, y ser súper fan de la versión original y eso está súper bien y es sumamente válido porque te permite a ti como consumidor también ser activo y poder decir, ok, una interpretación es necesaria, pero no necesariamente esta me gusta o la considero buena por las razones que ya se enumeraron o por razones nuevas o por lo que sea. Por lo que la respuesta de si todas las interpretaciones son buenas siempre va a ser también una respuesta meramente subjetiva, donde tú como consumidor, donde tú como persona que explora una obra puede decir a mí sí me parece buena y para mí sí es funcional esta interpretación, pero no por eso se cambia el contexto y lo necesario o no necesario que puede llegar a ser según tu propia interpretación. Pero aquí también es importante hablar de que las interpretaciones usualmente no navegan en el bueno y el malo, usualmente navegan en el gris, y un ejemplo para mí muy claro de esta es la película de Troya de 2004. Y es que esta película, aunque crea un antes y un después y que también cumple con traer esta historia para un nuevo público y para un nuevo tipo de personas con los actores de la época, no deja de cometer errores históricos, donde no solo es imprecisa completamente, sino que incluso hay muchas cosas en las que peca, prácticamente volviéndose un reflejo de la época y de lo que era permitido o no contar. Entonces es aquí donde esta obra se utiliza para hablar de la arrogancia y los excesos y dar un mensaje similar, pero también adaptado mucho a creencias propias de la época, lo que creemos que fue la guerra de Troya, lo que suponemos que fue la guerra de Troya, pero no realmente una interpretación precisa e histórica. Esto de alguna manera no invalida la interpretación porque existe y forma parte del interés colectivo. Pero decir que es automáticamente buena y es la mejor interpretación que existe sería estar errados completamente. ¿De quién habla la interpretación realmente? Y es que yo creo que una de las cosas que más nos cuestionamos al momento de que va a salir una nueva adaptación es la clásica pregunta, ¿es mejor el libro o la película? Y es que es aquí donde para mí uno no debería excluir al otro necesariamente. Como ya mencioné con el ejemplo de Troya, interpretar algo no necesariamente debería excluirlo del acto de leer.
ya que esto es algo que ocurre de manera intrínseca como seres humanos. Por ejemplo, tengo algunos videos en el canal hablando de libros y aunque mi objetivo es ser lo más clara, lo más objetiva y lo más neutral y hacerle la mayor justicia que se puede a los autores, no dejan de ser videos sesgados por mi opinión, por mis creencias y por mi propia interpretación del libro, que perfectamente no podría ser la interpretación que el autor planteó al momento de escribirse. Y es aquí donde una obra se vuelve completamente más rica, porque con interpretaciones diferentes también existen maneras de leer una misma historia de forma diferente, en donde no existe una versión canónicamente correcta, que aunque técnicamente los libros la tienen y existe usualmente una versión canónica, también el aprender a interpretar de manera diferente no solo puede ayudar a llegar a diferentes públicos, como el ejemplo de Troya, sino también como la película de Hércules de Disney Channel. Esta película discrepa completamente de los mitos clásicos, de hecho prácticamente se inventa una misma historia basándonos en estos personajes, donde hablan acerca de la capacidad de ser un buen héroe utilizando el contexto griego. Y es que para muchas personas esta película fue un antecedente para interesarse por la mitología griega. ¿Eso hace de su interpretación fiel? No. Esto hace completamente una obra diferente. Es para un público infantil, por lo que había muchas cosas que no se podían adaptar, pero también aquí habla mucho acerca del contexto propio de la época. La animación permite hacer diferentes cosas que quizá un live action prohibiría, pero también aquí nos permite entender y ver la interpretación, no como, entonces es incorrecta, sino aprender a ver la interpretación como una extensión de la obra misma, donde aquí no solamente habla de la mitología griega, que es completamente extensa, sino que también habla acerca de las personas que la interpretaron, en el contexto en el que la interpretaron y para el público en el que la interpretaron. Por lo que yo creo que muchas veces juzgar una historia basándonos meramente en atributos como, por ejemplo, yo qué sé, si es fiel o no a la obra, también es importante evaluarla basándonos en quién la hizo, por qué la hizo, para qué público la hizo y qué habla de esa persona y de incluso la época en la que esta historia fue creada. Y es que con esto tampoco busco decirle a la gente, entonces no pidan fidelidad. Creo que la fidelidad es importante, específicamente si te están vendiendo una historia que busca ser idéntica al libro o que busca ser una representación clara del libro. Aquí lo que busco decir es no ser tan críticos con una historia por cómo se viene. Esto no significa necesariamente defender la Odisea porque no ha salido, por lo que no se sabe realmente. Se sabe que va a tener deficiencias históricas, específicamente por las armaduras y los metales, pero es aquí donde en lugar de juzgar una obra basándonos meramente en no se parece al material de origen, también nos permite analizar a su director, a su contexto y la capacidad de cómo es que esta historia se sigue reinventando para seguir volviendo al mundo. Y es que este tipo de historias, tanto tan clásicas como tan recientes, sirven para explicar cómo es que las historias viven en la memoria de las personas que las cuentan. Y es que esto es un fenómeno que no nació hoy y que no nació del vacío. Esto es algo que se lleva dando desde los propios griegos, en donde diferentes mitos han sido reinterpretados por diferentes autores de la época para contar y para plantear diferentes problemáticas propias de su época, cambiando diferentes detalles del mito, diferentes detalles de la historia. Un ejemplo muy claro es la historia de Edipo Rey, es una historia que ya existía, pero interpretaciones posteriores en la tragedia la fueron actualizando, la fueron cambiando, fueron agregando y quitando detalles que no solo no hacían menos válida la obra o la interpretación, sino que también servían como un punto para poder explicar algo que ocurre dentro de la misma sociedad y en el propio contexto griego. Y es que, en conclusión, la interpretación es un proceso propio del ser humano, en donde no solamente modificamos historias, sino que también explicamos un poco qué proceso existe dentro de nuestra mente. Con este video es más una defensa a la interpretación, que no solamente interpreten grandes directores, sino también qué interpretas tú de diferentes historias, qué te llevas tú de cada libro que lees, qué te llevas tú de cada historia que conoces y que incluso la búsqueda de una adaptación fiel al libro de alguna manera podría matar, o no sé si matar sea realmente la palabra, pero la creatividad de diferentes personas, ya que nadie puede ser 100% fiel al libro, porque ninguno de nosotros es el autor que lo creó y todos nos basamos en interpretaciones meramente subjetivas. Entonces creo que es aquí en donde una época llena de interpretaciones, llena de adaptaciones y llena de remake no debería ser vista necesariamente como el enemigo, sino como una oportunidad de explorar diferentes historias que nos han acompañado como humanidad y entender qué dice un mito tan antiguo como la Odisea en una época tan reciente como la que tenemos hoy en día. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. A mí la verdad es que me gustó mucho y pues bueno, los invito a darle like, suscribirse y todo ese tipo de cosas importantes. Y ustedes y yo nos vemos en otro video. Bye!